Buenas noches para todos. En nombre de la Sociedad Colombiana de Ortopedia le damos la bienvenida a estas veladas universitarias de la SCOT. En esta ocasión, el Servicio de Ortopedia del Hospital San José, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, va a participar con el tema de cirugía de mano a cargo del servicio. Doctor Brunicardi, bienvenido, muchas gracias por su participación y espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Muy amables. Buenas noches, muchas gracias a todos y gracias a la sociedad por esta oportunidad y esta ventana que se le da a los residentes para poderse mostrar y empezar a tener contacto con lo que van a ser sus futuros eventos académicos y científicos. Vamos a dar una primera presentación del doctor Muñoz. Tengan todos muy buenas noches. Quiero en primer lugar felicitar a la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología por la instauración de lo que han denominado veladas universitarias, espacio que invita a que nuestros muchachos en formación profundicen en el conocimiento del sistema osteomúsculo articular, lo compartan y permita crear espacios de reflexión que conlleven al mejor manejo de los pacientes y por supuesto a generar propuestas de investigación. Agradezco a las directivas de la Sociedad de Ortopedia el que nos hayan distinguido al Servicio de Ortopedia del Hospital de San José y al programa de posgrado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud para iniciar este evento. Es para nosotros un honor abrir este escenario. El apoyo a la docencia, al desarrollo del conocimiento y a la atención eficiente a los pacientes han sido la tradición en nuestro hospital desde ese lejano 1934, cuando se fundó como tal nuestro servicio de ortopedia. Son cientos los ortopedistas quienes hemos tenido el privilegio de formarnos en su claustro y que a través del tiempo hemos dejado sin duda una huella en el desarrollo de la especialidad y el bienestar de nuestros compatriotas. Se seleccionaron para este evento temas de cirugía de la mano, los cuales con el apoyo de nuestros docentes, tengo la certeza, serán de su agrado y colmarán sus expectativas. Que tengan una muy buena noche, muchas gracias. Bueno, y ahora seguimos con, quisimos unirnos al homenaje que le está haciendo la sociedad y al reconocimiento que está haciendo la Sociedad de Ortopedia y Traumatología a la mujer dentro de la ortopedia y quisimos hacer un breve reconocimiento a cargo de la doctora Linda Vallejo. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital de San José. Este es un breve homenaje a nosotras, las mujeres ortopedistas. El Servicio de Ortopedia del Hospital de San José inició su labor en febrero de 1925. Con más de 85 años de trayectoria ininterrumpida, ha formado a más de 250 ortopedistas, siendo una de las escuelas de mayor tradición. Pero somos nosotras las que cambiamos la historia de nuestro servicio. Nuestro equipo cuenta con 27 mujeres, entre residentes y egresadas, y somos orgullosas de pertenecer a la familia de ortopedia del Hospital de San José. Somos Juanita, Claudia, Linda, Ángela, Laura, Diana, Giselle, Daniela, Suat, Gabriela, Alexandra, Karin y Claudia. Somos aguerridas, dedicadas y alegres. Perseverantes, organizadas, autónomas, visionarias, optimistas, valientes y decididas. Somos nosotras, las que con amor y pasión hacemos historia. Sin embargo, la doctora Clemencia Vargas Alcázar inició la historia de las mujeres en el servicio de ortopedia del Hospital de San José. Graduada en 1985, es cirujana de pie y tobillo y fue la primera mujer miembro titular de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, SCOT. Hoy somos la representación de su legado. Nos preparamos día a día y hacemos equipo. Somos amigas, somos colegas, pero sobre todo somos familia. Y aún en plena era digital, la pandemia nos enseñó una lección.
A pesar de los retos, sin considerar los obstáculos, cada día nos esforzamos por seguir siendo las mejores. Somos imparables. Somos pocas, pero somos únicas. Y seguiremos haciendo historia. Muchas gracias. Bueno, ahora sí comenzamos con la doctora Ortiz, que nos va a hablar sobre fracturas del radio distal y cómo evitar las complicaciones durante la cirugía. Presidente de tercer del programa de ortopedia y traumatología de la FUPS, el Hospital San José. Y en la noche de hoy queremos compartir con ustedes algo sobre las complicaciones en fracturas del radio distal y cómo evitarlas en el perioperatorio. Entonces, tenemos que las fracturas del radio distal son las fracturas más comunes en el miembro superior, una variedad de patrones importante, una distribución bimodal teniendo en cuenta el mecanismo de producción de baja energía en pacientes ancianas osteoporóticas o de alta energía en pacientes hombres jóvenes. La evolución en las indicaciones quirúrgicas y en las opciones de fijación pues nos ha permitido determinar tanto el patrón de fractura, como los requerimientos funcionales, las lesiones asociadas, la integridad de los tejidos blandos y de esta manera pues tomar una adecuada decisión quirúrgica o no quirúrgica en nuestros pacientes. Tener en cuenta que las placas bloqueadas volares son tal vez uno de los implantes más utilizados en la actualidad para el tratamiento de las fracturas intraarticulares e inestables en el radio distal. No está exenta esta técnica de complicaciones. Por ejemplo, a nivel de los tendones extensores tenemos perforaciones más allá de la cortical posterior, podemos tener pinzamiento también por los tornillos e incluso lesiones también debidas a fragmentos óseos por la misma conminución de la fractura. Con respecto a estrategias, por ejemplo, que podemos utilizar para evitar esas rupturas o esas irritaciones tendinosas, el uso de los tornillos unicorticales se ha descrito para la fijación en metáfisis y en epífisis, mostrando resultados similares en pruebas de carga estática. Realmente, pues, estas dos estrategias de fijación no han mostrado diferencias ni en las imágenes radiológicas ni en el aflojamiento de los tornillos a largo plazo cuando son sometidos a pruebas de carga estática, pues con cargas constantes y determinadas por el equipo investigador. En este caso, por ejemplo, vemos en su imagen a la derecha cortes axiales y cortes sagitales de dos osteosíntesis recreadas de manera tridimensional y con modelos computacionales, en las cuales se han utilizado tornillos unicorticales y tornillos bicorticales respectivamente. El rango de complicaciones en estas fracturas es muy variable. Entre un 6 a un 80% de los pacientes pueden llegar a tener complicaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta para un buen desenlace, para un buen resultado en nuestros pacientes? Que haya un reconocimiento adecuado, un manejo y unas estrategias de prevención para tener en cuenta siempre en todos los pacientes. Factores propios como la edad, el estilo de vida, la capacidad mental, el soporte social, las comorbilidades. Hay que tenerlos en cuenta porque hay estudios que han determinado que la edad y, por ejemplo, los bajos ingresos socioeconómicos son factores que influyen en tener peores resultados funcionales en un año del posoperatorio. Respecto al síndrome de dolor regional complejo, esta es una complicación que puede resultar devastadora para los pacientes. Se puede presentar hasta en un 37% de nuestros pacientes, dependiendo del patrón de severidad de la fractura. Los pacientes que son sometidos, por ejemplo, a una fijación externa previa a la conversión a fijación interna por el estado de los tejidos blandos, pueden tener mayor riesgo de presentar esta complicación. El diagnóstico temprano es absolutamente fundamental en el pronóstico de recuperación de nuestros pacientes porque hasta un 90% de ellos van a mejorar si se hace una instauración temprana de medidas específicas para el tratamiento. Como perla podemos utilizar la vitamina C, que se ha descrito en dosis de 1 gramo 2 veces al día por 60 días, disminuyendo hasta un 8% el porcentaje de presentación de esta complicación. La mala unión, siempre tenerla muy en cuenta, es la complicación más común de las fracturas del radio distal, puede ser intraarticular, extraarticular o tener un componente mixto. Es más común en los pacientes que son llevados a manejo ortopédico. ¿Por qué se produce? Porque hay una reducción inadecuada de la fractura que nos va a llevar a un alineamiento inadecuado, a una incongruencia articular y a una pérdida de altura radial.
Siempre tener en cuenta que en el planeamiento debemos observar muy bien, analizar las imágenes en visión anteroposterior, laterales, oblicuas, y en los pacientes que ya tenemos una mala unión instaurada, sintomática, vamos a realizar osteotomías correctoras que tienen como finalidad recrear el patrón inicial de fractura. Con respecto a las complicaciones tendinosas, van desde un espectro muy amplio, desde irritación, adhesiones, tenosinovitis, hasta una ruptura franca del tendón. Con las placas volares tenemos una incidencia aproximadamente del 16%. Se presentan alrededor de las 7 semanas del posoperatorio. ¿Cuáles son las causas? Lesiones inadvertidas con la broca, que perforemos la cortical dorsal, que coloquemos tornillos muy prominentes hacia dorsal, sobre todo en el tubérculo de Lister, lo cual pues tiene más incidencia de lesiones en el extensor pollicis longus. Como perla, tener en cuenta que la colocación de los tornillos debe ser 2 milímetros debajo de la cortical dorsal y 2 milímetros proximal a la línea de las aguas que describió Orbey. En esta imagen a su derecha podemos observar un paciente que tiene una fijación con una placa volar demasiado prominente según las líneas de Zoom. Ya las vamos a observar en esta imagen, que nos habla sobre la clasificación que este autor instauró para evaluar la prominencia del material de osteosíntesis y de esta manera también tener en cuenta los riesgos de pinzamiento y los riesgos también de complicaciones por la presencia específicamente del material de osteosíntesis. La imagen que ustedes ven hacia su derecha es el grado 2, en donde tenemos una prominencia del material de osteosíntesis más allá de la línea crítica volar marcada en rojo en su imagen, y que adicionalmente pues está pasando más distal hacia el labio volar del radio, mientras que en la imagen marcada en su izquierda como grado 0 tenemos una placa que está colocada dorsal hacia esa línea crítica volar. Las lesiones nerviosas también son relativamente raras, pero pueden llegar a presentarse, sobre todo en el nervio mediano. Tener en cuenta en estos casos que durante el procedimiento quirúrgico puede ser pues una lesión inadvertida del nervio, pero en la inmovilización, por ejemplo, de los pacientes cuando hacemos reducciones cerradas, incluso pues también en el posoperatorio, evitar una flexión excesiva de la muñeca, porque esto puede hacer que haya una presión intratúnel del carpo elevada hasta de 47 milímetros de mercurio y puede producirnos un síndrome del túnel del carpo agudo como complicación. Con respecto a la técnica quirúrgica, es importante siempre tener en cuenta que debemos utilizar un abordaje que nos permita un adecuado centramiento de la fractura, una adecuada exposición de los fragmentos que necesitamos reducir, y en este sentido Orbey nos propone un abordaje centrado en el flexor carpi radialis a través de toda su vaina tendinosa hacia proximal. Es un abordaje de aproximadamente 8 centímetros de longitud, nos permite realizar un manejo de fracturas complejas del radio distal. ¿Qué ventajas tiene? Una mejor exposición en el aspecto medial del radio. Lo que Orbey nos propone es utilizar siempre como punto de referencia la línea de las aguas, una línea que debe estar 2 milímetros proximal a la superficie articular. Esa línea va a estar marcada por una cresta que está desprovista de cubrimiento por parte del pronador cuadrado, y esto pues va a hacer que tengamos una adecuada colocación de nuestra placa, que no nos quede demasiado distal, que no vaya a ser demasiado prominente, y además en este abordaje de Orbey vamos a tener una mejor exposición en el aspecto medial del radio. Vamos a poder trabajar esos fragmentos que son más dorsales y los fragmentos intraarticulares centrales sin necesidad de utilizar un doble abordaje. Es útil en todos los pacientes que tenemos planeado una osteosíntesis con una placa volar bloqueada. Vamos a realizar una liberación del septum radial, una liberación también a nivel del brachioradialis, y finalmente pues también nos proponen realizar un cubrimiento de partes blandas, un cubrimiento con una reinserción del brachioradialis para mejorar pues también, y del pronador cuadrado para mejorar la cobertura con los tejidos blandos. Con respecto al uso del implante, hay muchos diseños de placas volares que podemos utilizar. En este estudio, por ejemplo, nos proponen estos 5 diseños, cada uno con algunas particularidades.
Hicieron modelos cadavéricos, modelos anatómicos, un abordaje haciendo pues la liberación y la retracción del flexor carpi radialis, la liberación del colgajo del pronador cuadrado y una marcación en el espécimen cadavérico del punto adecuado de colocación de la placa. De acuerdo a esto, pues evaluaron la presencia de la prominencia al material de osteosíntesis de acuerdo a las líneas de Sung. En este caso solamente lo tomaron como grado 1, como grado 2 de acuerdo pues a la relación con respecto a esa línea volar crítica. Una evaluación tridimensional para realizar el adecuado centramiento del implante. Y finalmente, pues nos muestran que la gran mayoría de los pacientes pues realmente tiene una buena colocación de la placa. Son solamente 5 de 50 pacientes los que presentan algún grado de prominencia del material de osteosíntesis. Con respecto a las ayudas fluoroscópicas que podemos tener, entonces intraoperatoriamente es absolutamente útil el uso de la fluoroscopia. Acá podemos ver, por ejemplo, que durante algunas estrategias de reducción, así sean provisionales, como el uso, por ejemplo, de las agujas o los clavos de Kirchner, pueden hacer lesiones inadvertidas del extensor pollicis longus. Tenemos hasta un 9% también de pacientes que pueden tener tornillos bloqueados protruyendo cuando utilizamos placas volares. Y en este caso siempre tener en cuenta que deben tomarse múltiples visiones oblicuas para tratar de disminuir la posibilidad de que haya tornillos prominentes, pero las proyecciones laterales tienen una menor sensibilidad respecto a la proyección de Skyline, que es una proyección horizontal a 20 grados, que tiene una sensibilidad alrededor del 83%. Problemas de esta proyección de Skyline que requiere pues un cierto grado de curva de aprendizaje en su interpretación. Acá tenemos la forma de realizarla, una dorsiflexión de la muñeca y una angulación aproximadamente de 20 grados. Estos son algunos casos clínicos que queríamos traer para compartir con ustedes. Este paciente tiene una fractura del radio distal, una Fernández 2 con una angulación del fragmento distal hacia dorsal. ¿Cuáles son nuestras metas de reducción? Recordarlas siempre antes de cualquier procedimiento quirúrgico, menos de 5 milímetros de acortamiento, restaurar la inclinación radial, el tilt volar, tener menos de 2 milímetros de step off intraarticular y también pues no permitir más de 2 milímetros de incongruencia articular a nivel de la fosa sigmoidea. ¿Qué hicimos con este paciente? Como truco, reducir la articulación radiocubital distal con el uso de una pinza que podemos utilizar entre la placa y anclada con la apófisis estiloides del radio. Eso nos permite realizar una adecuada reducción a nivel de la fosa sigmoidea que va a repercutir en mejora en la pronosupinación del paciente. Entonces, lo que han mostrado los resultados en escalas funcionales es el paciente que tiene una mejor rehabilitación en flexo-extensión con respecto a pronosupinación, tiene peores resultados funcionales. Es tal vez más importante ganar pronosupinación con los pacientes. Una adecuada colocación de la placa en relación pues, a la línea de las aguas. Acá podemos ver las proyecciones anteroposterior y lateral, donde vemos una adecuada longitud de los tornillos, una adecuada restauración de la superficie articular. En este paciente, por ejemplo, errores, utilizar clavos de Kirchner cuando no están indicados, en patrones de fractura que son demasiado complejos y por lo tanto estos clavos son inefectivos. Y además este paciente adicionalmente se le puso una placa volar, pero que no está cumpliendo su función de reducción y que tiene un mal control en el fragmento del semilunar. Errores, colocar la placa muy distal, realizar una reducción insuficiente. Este paciente, por ejemplo, necesitó manejo con una osteotomía correctora por una mala unión. Acá vemos algo de las imágenes intraoperatorias, cómo se hizo una recreación del patrón inicial de fractura, utilizando tornillos unicorticales, verificando siempre que no haya prominencia de los mismos a través de la cortical dorsal. Nuevamente otro paciente que tiene una colocación muy distal de la placa, una reducción insuficiente, una prominencia del material de osteosíntesis, unos tornillos muy prominentes también. Algunas cosas para llevar a casa, la colocación de la placa en relación a la línea de las aguas, esos 2 milímetros que nos permiten tener una buena
colocación con respecto al hueso subcontral, sin poner la placa demasiado distal. Utilizar tornillos unicorticales para evitar el compromiso de la cortical dorsal y de esta manera las lesiones tendinosas, evitar posiciones extremas en la inmovilización de los pacientes, utilizar un abordaje que nos permita una adecuada exposición y centramiento de la fractura y ayudarnos con proyecciones de skyline, carpal shoot, proyecciones oblicuas para verificar pues una adecuada reducción y que no haya prominencia de los tornillos en nuestra osteosíntesis. Finalmente los dejo con esta imagen de nuestro servicio de ortopedia y traumatología al Hospital de San José, tomada en septiembre del 2019 en nuestro aniversario número 85. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ángela por una presentación donde pues sí, son cosas que suceden intraoperatoriamente y cómo debemos evitar esos errores frecuentes para tener mejores resultados en los pacientes. Entonces seguimos con Sebastián Buritica con el manejo de fracturas de metacarpianos y de falanges con tornillos endomedulares. Hola, buenas tardes. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Buritica, soy residente de tercer año del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de San José en convenio con la FUCS. El día de hoy, para continuar con estas veladas universitarias, vamos a tener esta revisión acerca del manejo de fracturas de falanges y metacarpianos con tornillos endomedulares. Entonces, a modo de introducción, pues sabemos que las fracturas en mano tienen una alta incidencia en nuestra población. Predominan pacientes en edad productiva, tal vez asociados a su actividad laboral y a su actividad diaria. Por esto es indispensable tomar decisiones acertadas en el tratamiento. En general, los problemas que tenemos que enfocarnos al principio de nuestras fracturas de falanges y metacarpianos es en el acortamiento, en la angulación dorsal y en la marcación como los mayores predictores de mal pronóstico. Además, ahondado en la mala corrección de la deformidad, sabemos que conlleva una pérdida no solo funcional, sino también estética. Por tal motivo, se han desarrollado técnicas convencionales que incluyen abordajes para exponer la fractura, pero también tienen las implicaciones de que hay una manipulación tendinosa y de la musculatura intrínseca. En esto, y para todas nuestras fracturas, siempre tenemos que tener en cuenta los principios de la AO, lograr una reducción de la fractura, hacer la fijación estable lo mejor posible, conservar el aporte vascular y una movilización precoz. No solamente tenemos que siempre estar presentes con nuestros principios de la AO, puntualmente dentro de nuestros objetivos para las fracturas en mano, metacarpianos y falanges, hay que tener en cuenta que debemos lograr una adecuada alineación, recuperar la longitud y siempre que sea posible y nos lo permita tanto el implante como la fractura, darle compresión a nuestro foco. Es por este motivo que desde hace varios años surgió la fijación endomedular, está descrita tiempo atrás, pero se popularizó más o menos en los años 70. Los clavos fueron el principal elemento de fijación. Sin embargo, a medida que la técnica se desarrolla, porque todavía tiene vigencia, sabemos que tiene a veces dificultad con el punto de entrada, hay necesidad de colocar al menos 2 implantes cuando queremos aniquilar alguna de las fuerzas, principalmente rotacionales. Necesita un segundo tiempo quirúrgico o una incomodidad al paciente en el consultorio para el retiro del implante, además de la conocida molestia subcutánea y también con el defecto de que no nos permite darle compresión al foco cuando éste lo amerite. Es una técnica que todavía tiene vigencia, ha tenido por supuesto muchas modificaciones, tal vez la de Buquet fue la que más universalidad tuvo, se usa en la actualidad realmente. Tiene un principio particular, es que la fijación con clavos de Kirchner, que es lo más frecuente, limita un poco el punto de entrada. Tenemos que entrar sobre los 90, 60, 30 grados y posteriormente buscar nuestro canal endomedular. Pese a que se han desarrollado dispositivos ortopédicos de varias casas comerciales que tal vez simplifican un poco esta entrada, todavía no ha habido comodidad suficiente en algunos cirujanos. Además de esto, como recordamos, es importante tener en cuenta y siempre considerar que estos implantes, estos clavos, pueden migrar, pueden perder su ubicación, pueden deformarnos rotacionalmente nuestras fracturas. Por este motivo también surgió la necesidad de hacer otros dispositivos asociados, pero como vemos, en general la principal molestia del paciente es que estos clavos tienen que quedar subcutáneos para su posterior retiro. Son técnicas vigentes, no está mal usarlo, muchas de nuestras fracturas se pueden todavía
fijar simplemente con unos clavos de Kirchner. Los resultados son extrapolables, son buenos, son excelentes, pero también tenemos que evaluar la posibilidad de tener otras alternativas. Es por esto que surgen los tornillos endomedulares, nacieron como una técnica alternativa y a las placas, con unos excelentes resultados y unas complicaciones mínimas. Su mejor indicación está en las fracturas transversas y en algunos casos específicos de fracturas subcapitales sin conminución y con trazos oblicuos cortos. Los clavos endomedulares cumplen un principio básico que no se pierde para las falanges y para los metacarpianos. Siempre debemos alcanzar nuestra reducción. Una vez estemos satisfechos con nuestra reducción, avanzamos un pin guía por el cual va a pasar nuestro canulado, de tal manera que la fijación definitiva se hace con un tornillo que es sin cabeza, que además de mantener la alineación, la reducción, puede darle compresión, lo que nos va a permitir optimizar nuestros resultados. Entonces, acerca de la técnica quirúrgica, empezamos siempre con una maniobra de flexión para poder exponer el punto de entrada. Este nos permite también la versatilidad de hacer un ingreso retrógrado o anterógrado que varía desde muchos factores. Por supuesto, desde las características de la fractura, si es más proximal, más distal, hasta la misma comodidad y la misma adaptación que haya tenido cada cirujano con la técnica quirúrgica. Se hace una pequeña incisión sobre el extensor para el punto de entrada, colocar nuestro pin guía y basar nuestro pin guía sobre el hueso. Hacemos nuestras maniobras de reducción, como vemos aquí ya tenemos nuestro clavo, siempre confirmamos fluoroscópicamente que estemos contentos, que estemos satisfechos tanto con nuestro punto de entrada como con la localización de nuestro clavo. Este pin guía nos sirve tanto para marcar la ruta que va a tener nuestro tornillo y también para mantener la reducción mientras preparamos la colocación del implante. La fijación definitiva se puede hacer con un tornillo canulado, varía también de las casas comerciales, pero usualmente son sistemas de 2.4, 2.5 y también de 3.0. Esto es uno de los ejemplos, vamos a ir desarrollando en la charla casos puntuales, casos que fueron tomados de nuestra institución. Pues, acerca de la técnica quirúrgica, aquí nuevamente es un recorderis del paso a paso. Tenemos abordado nuestro punto de entrada. Las incisiones, por supuesto, varían desde el sistema que vamos a poner hasta la complejidad y lo que queramos lograr con esta fractura, pero usualmente son puntos de ingreso muy pequeños, de apenas 0.5 milímetros. Una vez tenemos ubicado nuestro punto de entrada, hacemos la confirmación fluoroscópica en varios puntos para estar tranquilos de que nuestro pin, que posteriormente va a ser la ruta para nuestro tornillo, esté bien posicionado. Se pasa el tornillo y hacemos nuevamente una verificación fluoroscópica para estar tranquilos de que nuestro procedimiento se llevó sin complicaciones. Entonces, para hablar un poco de los grupos y de las mejores indicaciones de estos clavos, vamos a empezar con las fracturas transversas. Existe la posibilidad de adaptarnos también a las características, como les decía, se pueden usar puntos de ingreso retrógrados, anterógrados, transarticulares, en falanges, en metacarpianos, pero el principio siempre debe ser el mismo y es lograr una fijación estable y si son fracturas transversas, poderle dar compresión al foco. Estos son algunos casos clínicos, como les comentaba, que son operados en nuestra institución, que quise traérselos para mostrarlos el día de hoy y poder extrapolar un poco la literatura a la realidad. Entonces, este es un paciente de 42 años, pues llevaba una fijación retrógrada en el cual fluoroscópicamente confirmamos que la posición de nuestro pin guía sea la adecuada, que la reducción ya se haya logrado, de tal manera que podemos avanzar nuestra fijación definitiva con un tornillo endomedular, como vemos aquí, una fractura subcapital con muy buenos resultados de acuerdo a la alineación. Tenemos también la posibilidad de correlacionar los hallazgos radiológicos con el seguimiento de nuestros pacientes. Este es el paciente operado, 5 semanas del posoperatorio, con excelentes arcos de movilidad. Como podemos ver, el punto de entrada es un punto mínimo que al finalizar su proceso de cicatrización prácticamente va a ser imperceptible, entonces también estamos tratando la parte estética y funcional de nuestros pacientes. También nos permiten estos sistemas de fijación endomodular dar la versatilidad de poderlos combinar. Muchos de nuestros pacientes sufren traumas de alto impacto que no solamente complican una fractura de un metacarpiano, sino que son fracturas asociadas de varios metacarpianos, de metacarpianos con falanges, incluso pacientes en los que tienen fracturas de todos los metacarpianos y tengan la indicación quirúrgica, se pueden usar múltiples o varios tornillos con resultados muy positivos. Continuamos también para hacer una revisión de pacientes operados en nuestra institución. Aquí traemos un paciente de una fractura transversa de la falange media del segundo dedo. El paciente fue llevado a una previa confirmación de sus fracturas en proyecciones con una lateral estricta y una AP, posteriormente una confirmación fluoroscópica
con muy buenos resultados también. Este es un paciente que mostramos, una paciente de 25 años, tuvo una caída en bicicleta con una fractura también transversa de la falange proximal del dedo anular. La secuencia quirúrgica de nuestro paciente, recordar siempre que es bueno asistirnos con la fluoroscopia para estar tranquilos y seguros de que nuestro punto de entrada es el adecuado. Hacemos las maniobras de reducción correspondientes para lograr que nuestra fractura quede alineada. Posteriormente hacemos la confirmación fluoroscópica en varios planos, AP y lateral, de que nuestro pin, que va a ser la ruta para el tornillo, es el adecuado. Son los resultados finales de nuestro paciente. Como podemos ver, logramos una reducción anatómica, hay una fijación adecuada en todas las proyecciones, logramos recuperar la altura, la alineación, y estos son los resultados inmediatos de nuestro paciente que se examina en sala de cirugía. Como podemos ver, reiteramos un pequeño punto de entrada, arcos de movilidad en ese momento completos, no hay mal rotación, y posteriormente esta paciente en el seguimiento se siente contenta con su cirugía, no tiene incomodidad, no refiere una pérdida significativa de arcos de movilidad. Entonces podemos ver que los resultados son muy buenos en fracturas transversas. También tiene unas implicaciones para las fracturas con minuta, principalmente de los metacarpianos. Aquí ya empezamos a jugar un poco con la dificultad que sabemos en el principio de compresión. Al hacer compresión, cuando no tenemos soporte de las corticales, hacer una fractura con minuta, vamos a tener un acortamiento. Hay que entender también y conocer que máximo 5 milímetros de acortamiento son permitidos en los metacarpianos, pues para tener unos buenos resultados, esto teniendo relación con la línea metacarpiana. Por lo cual, al recordar el principio de compresión axial de nuestros tornillos endomedulares, existen técnicas modificadas, como puntualmente esta técnica en Y. ¿Qué hace esta técnica en Y? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué beneficio nos da? Está mejor indicada en fracturas subcapitales, como les decía, que tengan algún grado no muy significativo de conminución, de tal manera que esta combinación del implante nos permite resistencia en la compresión longitudinal y disminuye la posibilidad de acortamiento. El nombre pues lo da que finalmente nuestro constructo es un constructo con una forma de Y. La técnica es una técnica convencional, igual debemos ubicar un primer pin, pasar un tornillo longitudinal o axial, que es el primer tornillo que siempre vamos a pasar. Posteriormente tenemos que hacer la inserción de otro pin con una inclinación de 30 grados. El tornillo de compresión, que va a ser axial, hace un segmento, se pasa, perdón, de tal manera que posteriormente con este segundo pin podamos bloquear las fuerzas de compresión rotacionales que nos va a dar el paso de rosca del tornillo. Una vez ya avanzamos este tornillo que hace la conjunción en Y, podemos avanzar por completo nuestro tornillo axial y vamos a tener unos buenos resultados, ya que no tenemos unas corticales que nos den soporte. Por tal motivo, los dos tornillos nos permiten aniquilar las fuerzas de rotación y nos permiten lograr una adecuada rotación, estabilidad y fijación de nuestra fractura. También la posibilidad de hacer técnicas combinadas. Hay fracturas que nos permiten jugar con varias alternativas, no solamente con la compresión axial, sino también puede llegar a ser necesario, como en este caso que nos aporta uno de los artículos que fue llevado a la revisión, y es que podemos jugar dando técnicas tanto de compresión axial y una adecuada fijación, y tenemos muy buenos resultados de nuestros pacientes, incluso si lo combinamos con técnicas de compresión interfragmentaria para mayor estabilidad. Pero bueno, tenemos la posibilidad de ver a estos pacientes día a día, pero pues, ¿qué nos dice la literatura? ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos sustentar lo que día a día hacemos y lo que defendemos? Una de las principales preocupaciones que hay en muchos autores es que para poder ingresar tanto el pin guía como el tornillo hay que hacer una lesión de la superficie articular. Sin embargo, si esto lo extrapolamos a los resultados, podemos ver que los sistemas de 2.5 apenas llegan a ocupar el 18%, algunos hasta el 20% de la superficie articular. Por supuesto, los sistemas un poco más grandes de 3.0 pueden llegar hasta el 25%, pero que si hacemos una correlación entre el diámetro tal vez de un meñique con un tornillo de 2.5, la relación va a ser muy favorable. Y eso también lo podemos extrapolar a resultados, no solamente de compromiso de la superficie articular, sino de tasas de consolidación, que a las 6 semanas están casi todas por encima del 90%, la gran mayoría 100% de consolidación. Los arcos de movilidad no se ven severamente comprometidos y en la mayoría de los casos también las complicaciones son menores, ya vamos a tener la posibilidad de tratarlas. Entonces sabemos que hay un compromiso mínimo en los arcos de movilidad como resultados generales, hay una alta tasa de unión en pacientes de hasta 3 años de seguimiento,
los cambios radiológicos son mínimos en relación con artrosis y la satisfacción clínica de nuestro paciente, por supuesto que es algo muy importante, no solamente debemos ver la fractura, sino cómo se siente nuestro paciente, son muy superiores comparados con otras técnicas disponibles actualmente. ¿Cómo queremos nosotros sustentar esto como escuela? Pues sabemos que hay literatura, hay mucho escrito, pero nosotros en el servicio de ortopedia, especialmente cirugía de la mano del Hospital San José, actualmente estamos haciendo una recolección de datos en el desarrollo de un estudio, de un trabajo científico, donde hasta el momento llevamos más de 50 casos. En todos los casos los resultados han sido muy satisfactorios en cuanto a escalas funcionales, tasas de consolidación y satisfacción de los pacientes. Esperamos muy pronto poderles también mostrar todo esto soportado en bibliografía propia e institucional. Las complicaciones, realmente hay una parte de esto, hay que ser claros que muchas de las complicaciones no están derivadas directamente del implante, sino más de las características de la lesión. Son pacientes que no solamente tienen la fractura aislada, sino que tuvieron lesiones del mecanismo tendinoso, tuvieron traumas severos de tejidos blandos, defectos de cobertura. Entonces, tal vez las complicaciones están más asociadas como a esa satisfacción final del paciente que a la misma colocación del implante. Algunos pacientes refieren pérdida de grados de movilidad, principalmente asociado más a dolor que realmente a algo mecánico, porque recordemos que estos son tornillos sin cabeza. La palpación del tornillo, que es una de las dificultades que hay con las placas y los tornillos, pues al ser un dispositivo que queda netamente intramedular, pues no tiene esta complicación, pero pues en algunos casos tal vez asociado a las características del implante puede pasar. Y pues por supuesto el dolor en el punto de inserción, a pesar de que son puntos pequeños, pues algunos pacientes sí se quejan de cambios locales. Pero como podemos ver, las tasas en generales y las complicaciones respecto a migración, a no unión y no unión son muy bajas, es un implante muy seguro. Bueno, entonces, ¿qué queremos que llevemos a casa de toda esta revisión? Pues primero que dejar claro que la fijación con tornillo intramedular son una excelente alternativa. Su mejor indicación está en las fracturas transversas y en las fracturas oblicuas cortas. Los mejores resultados se han visto en sistemas de fijación 2.4, 2.5 y de 3.0, haciendo también la salvedad que, sobre todo en el quinto metacarpiano, puede llegar a ser necesario la colocación de un tornillo de 4.0 porque pues es un canal endomedular mucho más amplio. Son consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar nuestro planeamiento preoperatorio. La gran conclusión de esta revisión es que el uso de los tornillos canulados endomedulares en las fracturas de falanges y de metacarpianos en mano combina tanto las ventajas de ser un abordaje mínimamente invasivo, tiene una limitada alteración de los tendones y de los tejidos blandos de la piel, brinda una fijación estable que nos permite llevar a nuestro paciente una movilización temprana y además de esto disminuye el riesgo de rigidez articular, por lo cual debemos siempre tenerlo en consideración para hacer una excelente alternativa que le podamos brindar a nuestros pacientes. Esta es la literatura que está disponible también para complementar y darle soporte a la revisión y mostrarles también un poco de nuestras instalaciones, de lo que el día a día hacemos. Este es el Hospital de San José, es nuestra casa. No solamente llegamos a formarnos, también nos permite crecer como personas. No nos vamos a llevar conocimientos, sino que nos vamos a llevar muy buenos amigos. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Carlos Salgar pregunta tips para el diámetro adecuado de los tornillos. Pues Carlos, yo normalmente lo que yo hago, lo que yo recomiendo, yo en sala de cirugía tengo tornillos de 2.0, de 2.4 y de 3.0. A veces no tengo disponibles los de 4.0 y hay que pedirlos aparte. Y con un Adson, antes de hacer todo, con el intensificador de imágenes, con un Adson lo pongo por fuera y veo qué tamaño me va a ser el mejor. Normalmente son tornillos en los metacarpianos de 2.4 y de 3.0, a menos que sea el quinto metacarpiano, que el diámetro endomedular del quinto metacarpiano es mayor y se le va mucho mejor con tornillos de 4.0 porque llena más el canal. Si hay reportes de artrosis, todavía no los hay. Esto pues se describió 2015, más o menos alrededor del 2015, entonces los reportes todavía no hablan, pero lo que se ha reportado últimamente no muestra ninguna artrosis importante por el sitio de entrada del tornillo. Para evitar la rotación, lo que hago normalmente, yo a estos pacientes los pongo a mover en la medida de lo posible, lo más rápido posible, valga la redundancia, y le pongo un yugo.
Entonces, con el yugo favorezco una rehabilitación rápida y evitando esa malrotación. Juana pregunta que no todas las casas tienen tornillos largos. Es cierto, hay casas que no tienen tornillos suficientemente largos. No, la idea no es hablar de casas comerciales acá, pero yo he utilizado los tornillos que utilizo con mayor frecuencia que tienen una buena longitud, son los de Fix Medical y Ociomet sobre todo. Carlos Algar, normalmente repara en el pronador redondo, en placas polares. Yo normalmente no lo reparo a menos que esté muy fácil de reparar, pero normalmente en el día a día no lo reparo. No sé si usted lo repara, doctor Restrepo. Rafa, no, realmente ya hay varios estudios que nos soportan la biomecánica en la cual no hay un cambio significativo en la potencia pronadora en los pacientes que se reparan versus los que no se reparan. Realmente, aunque es un proceso, realmente no es tan demandante. Hay que hacer una muy buena incisión para tener un muy buen borde radial y hacer una muy buena reparación del pronador cuadrado, idealmente en pacientes que tengan un buen pronador cuadrado, porque encontramos también, y pues eso para todos los que hemos hecho radio distal, encontramos pacientes con pronadores cuadrados, sobre todo pacientes de adultos mayores, realmente muy débiles, muy laxos. Entonces, pues generalmente, y esos son los pacientes en los que generalmente vamos a encontrar este tipo de fracturas. Entonces, pues realmente desde hace ya un tiempo, ya unos añitos, realmente unos 5 o 6 años, dejé de reparar el pronador cuadrado y realmente no se ve un cambio drástico en la parte biomecánica y de potencia pronadora del paciente. Entonces, pues la recomendación es, en la medida de lo posible, y si tenemos un pronador cuadrado bastante prominente, pues lo ideal es repararlo, que pues para no alterar la anatomía del paciente, pero realmente si nosotros hablamos de un porcentaje, el porcentaje más alto es de pacientes de edad adulta con pronadores cuadrados bastante atróficos, entonces generalmente no lo estoy haciendo ya frecuente. Bueno, gracias, doctor Restrepo. Un par de preguntas más. Lisette pregunta que si retiran los materiales como en la red de radio. En los metacarpianos normalmente no la estamos retirando. La idea es no volver a agredir la articulación. Entonces, no he tenido que quitar todavía un tornillo, afortunadamente. Juan, la incisión a través del tendón extensor, favorecer la ruptura. La idea es cuidarlo, la idea es hacer una incisión longitudinal y separarlo bien durante el paso del tornillo para evitar que se rompan. Carlos Algar, en fracturas muy marginales articulares, ¿cuál dispositivo recomiendan? Pues la idea en esas fracturas muy marginales son los dispositivos, repito, la idea no es hablar de marcas, pero es de aquellos que tengan algún gancho o alguna extensión distal en la que yo pueda sostener esos márgenes. Medartis tiene unos ganchos muy buenos. Skeletal Dynamics, que ahorita todavía no ha llegado al país, pero está próximo a llegar, también tiene unos dispositivos buenos. Trimed tiene unas placas que son muy buenas para poder llegar a esas fracturas más distales. Bueno, siguiendo con la presentación, con el orden de la jornada, vamos a darle ahora la palabra a Nani Lemus, que nos va a hablar del tratamiento de lesiones de cobertura o defectos de cobertura, perdón, en miembro superior con colgajos periumbilicales. Una estrategia que está a la mano de nosotros los ortopedistas y que no necesitamos ser microcirujanos para poder lograrlo. Nani. Bueno, dando continuidad a la revisión de temas, seguiremos con cobertura de defectos en miembros superiores con colgajo periumbilical. Mi nombre es Nani Dayan Lemos Ruiz, residente de cuarto año.
Teniendo en cuenta que en nuestro medio existe un alto grado de accidentalidad, los defectos en extremidades superiores son casos frecuentes más que todo debido a traumas por caída de motocicleta. Hemos visto lesiones de tejidos blandos con exposición de hueso, tendón o dispositivos, implicando un problema reconstructivo que normalmente se resuelve mediante cobertura con colgajos de tejidos blandos. La elección del colgajo depende del requerimiento del paciente, tanto desde una perspectiva de cobertura como una funcional. Por ejemplo, en los colgajos libres el tejido es robusto y ofrecen una excelente cobertura de un dispositivo expuesto. En los casos donde hay pseudoartrosis o lechos de tejidos que previamente no eran sanos, un colgajo vascularizado puede ser útil para la cicatrización de huesos y de tejidos blandos. Sin embargo, los colgajos regionales y locales pueden proporcionar resultados similares sin un gran tiempo quirúrgico y un seguimiento excesivos con una mínima morbilidad del sitio donante. Debemos tener en cuenta que un colgajo de patrón aleatorio tiene propia irrigación basada en vasos sanguíneos pequeños, innominados y ubicados en el plejo dérmico-subdérmico, los cuales provienen de la arteria perforante que cae al azar en la base anatómica del colgajo. Una desventaja de este es que al haber un amplio pedículo abdominal, existe un gran defecto del sitio donante, lo que a menudo va a requerir un injerto de piel. Un colgajo de patrón axial está basado directamente en la arteria septocutánea o musculocutánea en un patrón organizado y bien diferenciado que involucra tejido supraponeurótico. Este tipo posee un flujo sanguíneo mucho más abundante y consecuentemente mayor viabilidad de longitudes. Los colgajos axiales como el inguinal o el abdominal inferior de la epigástrica superficial tienen la ventaja de que los pedículos son más estrechos, permitiendo el cierre primario del sitio donante. Estos tipos de colgajos pediculados abdominales son usados para cobertura de efectos en mano y antebrazo que van a proporcionar gran cantidad de piel dependiendo de la laxitud abdominal. Tradicionalmente, los defectos en miembros superiores han venido siendo manejados con el colgajo inguinal durante décadas. Este fue descrito por McGregor y Jackson y es muy útil en los defectos de cobertura en mano, pero es difícil de usar en los grandes defectos del antebrazo debido a la posición inferior e incómoda del colgajo. El colgajo abdominal inferior de la epigástrica superficial, que es el que vemos en la primera foto, fue descrito por Shaw y Payne, que aunque puede cubrir grandes áreas, tiene un inconveniente para efectos extensos de la cara volar del antebrazo debido a la posición incómoda de la extremidad superior. Por lo que un colgajo que es una alternativa útil en el armamentario de la cirugía reconstructiva de mano es el colgajo periumbilical. Es versátil y lo pueden usar los ortopedistas que no tengan un entrenamiento estricto en microcirugía. Fue escrito por Taylor y colaboradores en 1983, quienes fueron los primeros en delinear la base anatómica de este colgajo. Este tiene como ventajas el cierre inmediato del sitio donante, eliminando la morbilidad del injerto de piel de espesor parcial. Permite también una disección sencilla para la toma del colgajo, ahorrando tiempo operatorio. Una configuración de largo a ancho y su cicatrización por primera intención evita la contractura excesiva de la cicatriz que pueda limitar la excursión tendinosa. Cuando se hace el colgajo se realiza en un eje vertical que se extiende hasta el pliegue axilar posterior con una base periumbilical de 8.8 centímetros, lo que permite el cierre del sitio donante. ¿Cuándo está indicado? En heridas de codo y antebrazo con exposición de hueso, tendón o dispositivos. En este caso sería la mejor elección, ya que mejora la comodidad durante el intervalo postoperatorio antes de la división del pedículo. No intenta ser un sustituto del colgajo libre, ya que este último brinda una vascularización adicional en el cubrimiento. En casos de defecto secundario a extirpación tumoral es una buena opción, y en casos de trauma puede elevarse e insertarse de manera eficiente cuando se sopesan otros factores críticos como la estabilidad del paciente en politrauma, no disponibilidad de microscopio o comorbilidades que no permitan el uso de un colgajo libre. Anatómicamente hablando, el colgajo periumbilical se construye sobre vasos perforantes periumbilicales que se originan en la arteria epigástrica inferior, que se extiende oblicuamente para interconectarse con las arterias intercostales, proporcionando así un plejo arteriovenoso regional robusto. La rama ascendente de las arterias ilíaca circunfleja profunda y las epigástricas inferiores superficiales se conectan también con este plejo medial y lateral respectivamente. Esta red de vasos proporciona un rico plejo subdérmico sobre el cual se perfunde un colgajo tóraco-abdominal extendido compuesto de piel y tejido celular subcutáneo. Se describen entonces dos estadios.
El primero es cuando se diseña el colgajo en un eje desde el ombligo hasta el ángulo de la escápula y el Doppler nos va a ayudar a identificar los vasos perforantes del mismo. Se diseña el colgajo y una vez se ha desbridado el defecto, se trasladan sus dimensiones a lo largo del eje de la pared torácico-abdominal. Normalmente el ancho es de 6 a 8 centímetros y el largo es de 28 a 30, con una relación promedio de largo a ancho de 3 a 1. La incisión y elevación del colgajo inicia lateralmente, con el objetivo de basar el pedículo del colgajo en el borde lateral de la vaina del recto abdominal, que coincide con la línea semilunar. El límite lateral o distal del colgajo es el pliegue axilar posterior que proporciona una longitud suficiente para la mayoría de los defectos de las extremidades superiores. Por lo tanto, la incisión y la elevación del colgajo pueden comenzar en el pliegue axilar posterior para una máxima cobertura del área de superficie. En caso de ser necesario, la disección se puede continuar, incluyendo el músculo recto y la arteria epigástrica inferior profunda. También se debe evitar una disección subfacial antes de encontrar la línea semilunar. Hay que asegurarse de dividir la fascia de escarpa en los márgenes del colgajo. En esta tercera foto mostramos que el grosor del colgajo se puede ajustar y adelgazar justo debajo de la fascia de escarpa hasta la fascia profunda, dependiendo de la cantidad de cobertura de tejido blando que se necesite. El diseño del colgajo es de forma elíptica para permitir un cierre fácil del sitio donante. Debemos también tener en cuenta que los bordes periféricos del colgajo se inciden anteriormente a la línea semilunar y la elevación del mismo se realiza en el plano superficial. Cuando se realiza el cierre de planos más profundos, se recomienda que sea con una sutura monofilamento absorbible y el cierre de la piel del sitio donante se realiza a preferencia del cirujano. Una vez se inicia el cierre, el extremo distal del colgajo debe estar sin tensión y el extremo proximal permanece como una herida abierta. Hay que asegurarse de que haya cobertura completa del defecto o del dispositivo. Ya en la segunda fase, la que se inicia a las 3 semanas posoperatorias, que es cuando se realiza la división del pedículo, teniendo en cuenta que existe una neovascularización que se tiene del lecho receptor, llegado a este tiempo, el cual depende también de la cantidad de integración del colgajo, ya que se puede prolongar hasta 4 o 5 semanas si el paciente tiene algún compromiso nutricional o un proceso patológico que retrase la cicatrización de la herida. ¿Qué desventajas tiene? La primera descrita es la inmovilización por 3 semanas de la extremidad antes de la división del pedículo. El requerimiento de reconstrucción por etapas y el requisito de inmovilización hasta por 4 semanas y también la incapacidad para alcanzar el tercio medio del brazo sin la colocación incómoda del hombro de la extremidad superior durante el intervalo entre la transferencia y la periumbilical, cuando la pared abdominal es obesa, que complique la irrigación vascular y dificulte la inserción, la incapacidad para mantener la inmovilización por al menos 3 semanas para permitir la vascularización del colgajo y la infección del sitio receptor. Complicaciones que encontramos, la necrosis parcial o completa, lo cual hay que evitar previniendo la torsión del pedículo, por lo cual debe ser correctamente posicionada, y la excesiva tensión también puede ocasionar necrosis, y la dehiscencia del sitio donante, que ocurre si se realiza una técnica inapropiada para el cierre de la herida o si hay un cierre a tensión. Ahora queremos dar a conocer estos casos clínicos. Este corresponde a un paciente de 40 años con un cuadro de 2 años de evolución dado por aparición de masa en segundo espacio interdigital de mano izquierda. Fue valorado en febrero de este año y es llevado a resección de la masa el 2 de marzo con un reporte de patología posteriormente mostrando un sarcoma sinovial. Este es el resultado posterior a la resección una vez garantizados los bordes libres del tumor. El paciente es llevado a realización de colgajo periumbilical. Acá podemos observar el diseño del colgajo de acuerdo al tamaño del defecto. En la primera foto podemos ver que el sitio donante puede cerrar por primera intención sin tensión. Aquí podemos observar la disección y elevación del colgajo de acuerdo a lo ya explicado y la forma elíptica que debe tener el colgajo. Aquí está el cierre del colgajo por su cara anterior, vemos que no hay cierre a tensión y acá podemos ver el pedículo sin torsión para evitar necrosis del colgajo. Esta es la valoración a la tercera semana postoperatoria, donde se decide realizar la separación del pedículo. Y al mes postoperatorio vemos que hay una adecuada integración del colgajo y una buena cicatrización de las heridas.
Este es otro paciente, 35 años, campesino. En noviembre 21 del 2020 consultó en Palma, Cundinamarca, por mordedura por una serpiente en antebrazo derecho. Realizan la aplicación de 4 ampollas de suero antiofídico, deciden remitir. El paciente ingresa a UCI con signos de síndrome compartimental en la extremidad superior derecha, por lo que realizan fasciotomía de urgencia. El paciente posteriormente presenta un choque distributivo e ingresa a nuestra institución multisoportado e hipoperfundido. Se lleva al lavado quirúrgico el 25, el 27 y el 29 de noviembre con colocación de sistema de presión negativa para manejo inicial del defecto. Una vez garantizado que no hay infección y que ha mejorado el estado del defecto de cobertura, se lleva a realización del colgajo. Acá vemos el diseño del colgajo. Y acá el defecto de cobertura en la cara anterior del antebrazo limpio, ya con tejido de granulación. Este es el cierre primario del sitio donante y vemos en el posoperatorio que el colgajo se encontraba vital. Acá podemos observar que en la parte más proximal del defecto se realizó un cubrimiento con un injerto de piel. Este es el estado a la tercera semana posoperatoria donde se realiza la liberación del pedículo. Vemos que el injerto de piel se encuentra con adecuada integración y que el colgajo se encontraba vital y con buena cicatrización. Este es al mes posoperatorio, vemos que hay una adecuada integración del colgajo y una adecuada integración del injerto. Aquí vemos la flexoextensión de los dedos que es completa. La flexoextensión y la pronosupinación se encuentran conservadas. Este es otro paciente que sufre un accidente de tránsito, presenta posteriormente un defecto con exposición del mediano y el flexor carpi radialis, donde vemos que posterior a la realización del colgajo hay un adecuado resultado posoperatorio con adecuada integración. En el servicio hemos tenido 11 pacientes en los que se ha tratado de defectos de cobertura en mano, antebrazo y codo, todos liberados a la tercera semana, teniendo buenos resultados en cuanto a cobertura y función de la extremidad. Cuando es necesario, completamos el defecto con injerto de piel, como es el caso previamente mostrado. Sin embargo, tenemos un paciente que presentó necrosis de colgajo. ¿Qué es este paciente? Es un paciente con osteosarcoma de codo a quien se le realizó colocación de una endoprótesis, la cual se infectó y se expuso. Requirió múltiples lavados quirúrgicos, se descartó infección en la endoprótesis y posteriormente se realizó cobertura con el colgajo periumbilical. El paciente sufre reactivación de la infección, el cual al final necrosa el colgajo. En conclusión, el diseño del colgajo depende de 4 factores que son el tamaño del defecto, del paciente, del estado del área donante, la capacidad de la institución para realizarlo. También las reconstrucciones locorregionales tienen grandes limitaciones como son el tamaño del defecto, el arco de rotación, la cantidad y calidad del tejido disponible que puede estar lesionado por trauma previamente. Las opciones microquirúrgicas son una buena alternativa, pero requieren de equipos, entrenamiento y una larga curva de aprendizaje, además de tiempos quirúrgicos prolongados. Por lo que el colgajo periumbilical es una buena alternativa en cubrimiento de defectos de mano, muñeca, codo y antebrazo, principalmente en el tercio proximal del antebrazo, con una buena posición cómoda para el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Nani. Sí, este ha sido un colgajo que hemos estado utilizando de los últimos 5 o 6 años en el servicio y hemos tenido unos muy buenos resultados, afortunadamente en traumas severos y bueno, en accidentes ofídicos como se mostró también. Tiene grandes ventajas, sobre todo que pues reducimos el tiempo quirúrgico muchísimo al compararlo con técnicas microquirúrgicas. Muchas gracias, Nani. Y bueno, para cerrar el ciclo de presentaciones, le doy la palabra a Juan Sebastián Prado, que nos va a hablar del uso de la anestesia local en la cirugía de la mano. Bueno, vamos a continuar las charlas de la noche de hoy hablando de Walland en cirugía de la mano. Mi nombre es Juan Sebastián Prado, soy residente de tercer año de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Entonces, para hablar de Walland, tenemos que conocer que es una técnica utilizada en cirugía de la mano con el paciente consciente. Es el uso de un anestésico local que tenga gran capacidad anestésica para realizar intervenciones o cirugías de la mano, brindando pues una capacidad adicional hemostática para control del sangrado y con esto poder relegar así el uso del torniquete. Esto lo que nos brinda es la capacidad y los beneficios que tiene no usar el torniquete. Tiene ciertas características inherentes a la técnica, las cuales quiero
traer la noche de hoy. Es una técnica que es reproducible, es una técnica segura, es una técnica que es eficaz, es una técnica que es efectiva, es una técnica que es reversible por si al paciente le causa algún tipo de situación o de inseguridad la técnica, y es una técnica que ha mostrado mejoría en la oportunidad de la atención de estos pacientes. Entonces, tenemos que saber cuáles son sus características y por qué es reproducible, pero es una técnica que es de fácil aprendizaje, de fácil receptibilidad para los cirujanos en entrenamiento, y además su aplicación se remonta hace más de 40 años. Es segura porque esta técnica ha mostrado gran capacidad anestésica con muy bajas tasas de complicaciones o efectos adversos que hayan podido ser demostrados en la literatura. Es eficaz porque su capacidad anestésica es mejor y tiene mucho mayores ventajas que sus pares utilizadas para los mismos procedimientos. Es efectiva ya que una buena técnica de bloqueo Wallant garantiza un buen poder anestésico que brinde o que garantice o que respalde el procedimiento quirúrgico. Es reversible y dispone de un antídoto. Esta parte es bastante importante y bastante debatida porque por mucho tiempo durante las décadas del 20 y del 40 se habló de la vasoconstricción y los riesgos que existían de problemas vasoclusivos o vasoconstricción por el uso de la epinefrina, y eso se remonta a que antes la epinefrina la mezclaban con la procaína, y la procaína fue la que mostró estos efectos adversos. Sin embargo, la epinefrina, pues en estudios eso ya está debatido y esclarecido que no tiene ningún tipo de complicación, pero aparte de no tener complicación demostrada en la literatura y desde el punto de vista médico, para el paciente también es muy importante decirle que si tiene algún tipo de duda respecto a su seguridad, también se dispone de un antídoto para estos tipos de problemas. Y ha mostrado una notable mejora en la oportunidad de la atención porque ha disminuido gastos, optimizado los recursos peri y postoperatorios para que se puedan atender más pacientes por menores costos, que también es algo bastante importante. Entonces, ¿qué es la técnica Wallant? Entonces, primero saber pues qué traduce Wallant. Wallant es Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet, y traduce pues anestesia local completamente despierto sin uso de torniquete. Es una técnica que es cada vez más difundida en cirugía de la mano con el paciente despierto y que tiene sus orígenes de la técnica Bier. La técnica Bier es una técnica que fue utilizada inicialmente como un anestésico regional endovenoso, con la gran diferencia que pues, la técnica Wallant no es regional, sino es local. Los medicamentos que utilizamos en esta técnica son la lidocaína y la epinefrina subcutánea, y se limita solamente al sitio que se va a intervenir. En teoría debería atender solamente un pinchazo doloroso, no tendría por qué dolerle más a los pacientes. Ahorita para hablar algo de indicaciones y contraindicaciones, entonces, para hablar de sus indicaciones existe la gran premisa general de que todo paciente se podría beneficiar de estar despierto en un procedimiento quirúrgico. Para los pacientes sin comorbilidades en el cuadro de la izquierda podemos encontrar grandes ventajas, por ejemplo, que tiene un gran impacto psicosensorial, y esto lo que produce es disminución en la percepción del paciente de la complejidad del procedimiento que le está realizando. Esto se relaciona directamente con una recuperación más rápida, unos mejores resultados funcionales, además de beneficios tiempo-costo. Incluso los pacientes pueden comparar que su visita al cirujano de la mano es el equivalente a una visita al dentista. Tal vez donde mayor importancia cobra esta técnica es en los pacientes donde tiene comorbilidades, que aparte de los beneficios mencionados previamente, que ya los mencionamos en pacientes sin comorbilidades, aporta en disminución directa al riesgo, al riesgo en la salud, disminuyendo pues todas aquellas complicaciones derivadas de los procedimientos anestésicos y de la anestesia convencional utilizada en estos pacientes. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Pues claro, como toda técnica existe contraindicaciones que debemos conocer. Por ejemplo, los pacientes con estrés postraumático que no permitan de pronto un procedimiento despierto, pacientes ansiosos, claustrofóbicos, pacientes con algún tipo de alteraciones cognitivas en los cuales no pueda manifestarnos cómo va el procedimiento o si siente o no siente dolor, pacientes que no dispongan del lenguaje nativo, que tengamos problemas para comunicarnos con ellos, y muy importante también la capacidad del cirujano para permitir que el paciente esté despierto y hablando en el momento de la cirugía, porque la personalidad del cirujano es importante y no todos los cirujanos pues tenemos las mismas personalidades. Vamos a hablar un poco de la técnica anestésica. Sobre la técnica anestésica es de gran importancia conocer sus consideraciones técnicas y algunos pasos que garantizarán o harán que la técnica sea un éxito. Entonces, por ejemplo, conocer el tiempo de latencia nos va a ahorrar tiempo y encontrar el máximo poder anestésico en el momento de la mayor injuria quirúrgica. Esto es importante porque la aplicación debe hacerse antes de entrar a las salas de procedimiento.
Generalmente alcanza su máximo poder anestésico vasoconstrictor aproximadamente 26 minutos después de aplicado el anestésico. Esto para un anestésico con una proporción de 1 en 100.000. Generalmente usted puede inyectar los primeros 3 pacientes, iniciar los procedimientos quirúrgicos de manera sucesiva y después de la segunda cirugía inyectar al 4.º paciente y así sucesivamente avanzar. Está reportado que con este tipo de técnica la oportunidad de la atención mejora tanto que podemos operar hasta 3 pacientes por hora en relación versus un paciente por hora que se obtiene o se puede operar con una técnica convencional. Es importante conocer que se debe evitar la aplicación cercana a los nervios para evitar las parestesias posfunción, ya que la anestesia se debe conseguir por difusión y no por inoculación directa. Y aplicar la cantidad necesaria también es muy importante. Y las zonas que queden de pronto descubiertas de anestésico, pues volver a repasarlas. Generalmente, entre las consideraciones técnicas, tenemos que tener en cuenta que al terminar el bloqueo se deberá ver al menos un ahón de 1 centímetro en la piel. Técnica anestésica que fueron postulados por la Londe, que es la persona que más ha hablado de este tipo de técnica. Y aquí los enumero rápidamente. Entonces, él postula como utilizar un preanestésico lidoca, epinefrina, bicarbonato. Generalmente nosotros conocemos que el uso de bicarbonato disminuye la capacidad, disminuye la sensación urente o quemante que tiene la aplicación de estos anestésicos. Calentar el anestésico también es otra opción. Hacer una distracción del sitio de aplicación con técnicas como hielo, con pellizcos o digitopresión. Estabilizar la aguja la cual estemos sosteniendo al momento o utilizando para inocular, pues para inyectar el anestésico es bastante importante. Inyectar 0.5 cc subdérmico antes de avanzar y 2 cc antes de avanzar la aguja por cada centímetro. Inyectar áreas que queden sin anestésico, lo que conocemos como repasarlas, y hacer una autoencuesta de las veces que los pacientes sintieron dolor. Eso es bastante importante para conocer cómo está funcionando nuestra técnica y poder garantizar una buena técnica después. Ahora hablaremos del uso específico en las patologías de la mano y en los cuales muestra bastante ventajas. Por ejemplo, en la reparación de los tendones flexores ha disminuido las tasas de ruptura. Y la tenolisis, ya que tiene ciertas características como poder probar activamente la extensión y la flexión intraoperatoria con el paciente despierto y conocer el estado de reparación bajo visualización directa, teniendo la capacidad de reparar áreas débiles o áreas que para nosotros no garanticen que tengan una buena reparación. Se puede además conocer el estado de las poleas y evaluar la movilidad activa o pasiva con un paciente despierto. Se puede realizar la reparación del tendón dentro de su polea y aparte de eso tener la capacidad de evaluarlo y descartar trabas por la sutura dentro de la vaina. Esto es bastante importante y ha demostrado que tiene un gran impacto estadísticamente significativo en la rehabilitación y la recuperación del paciente y el estado funcional terminal. Ya que si el paciente conoce el estado de la movilidad que puede hacer, ¿sí? En el momento de la cirugía, se puede dirigir la terapia física posoperatoria. Si usted conoce la movilidad de lo que puede lograr, puede mucho más fácilmente rehabilitarse. Vamos a ver un video de un ejemplo de una tenorrapia de unos flexores. Como pudimos ver, pues vimos la reparación de un tendón flexor profundo y una neurorrafia del nervio colateral ulnar de un dedo anular de un paciente utilizando técnica de Walland y todas las ventajas que nos mostró al poder conocer el rango de movimiento de estos pacientes con el paciente despierto. Las transferencias tendinosas son otro campo que muestra grandes beneficios utilizando la técnica Walland. La gran dificultad de las transferencias tendinosas es el ajuste de la tensión de la sutura, que no quede muy flojo y sin tensión, como coloquialmente decimos, y muy apretado, que no funcione y no genere movimiento. Entonces, ver el rango activo de movimiento permite pues correcciones intraoperatorias y esto pues se va a traducir en mejores resultados funcionales. Aquí podemos ver un video nuevamente de una transferencia de una tenorrafia extensor, las cuales pues muestran las características de la movilidad completa y del control y de la visualización dinámicamente de nuestra transferencia. Las fracturas son otra área bastante
importante y con gran impacto de la técnica Walland en ella. La capacidad de evaluar la estabilidad de la reducción y la orientación de la reducción de la fractura que estemos tratando en todos los planos, con un rango de movimiento activo y mediante fluoroscopia dinámica, pues va a disminuir, va a ser muy beneficioso, disminuyendo pues el riesgo de malas reducciones, malas uniones. El paciente, además de esto, va a entender, ¿sí?, que es capaz de hacer un movimiento que debe reproducir en el momento de que el paciente se vaya para rehabilitación. Es más beneficioso para el resultado final y haciendo mucho más sencilla para el paciente la rehabilitación, que el paciente pueda ver cuánto movimiento alcanza. Vamos a hablar un poco de los resultados. Dicho pues todo lo anterior, podemos resumir los resultados tanto para el paciente en el cuadro de la izquierda como para el cirujano en el cuadro de la derecha. Entonces empecemos con el paciente. Vamos a encontrar mejor control de dolor, menor tiempo operatorio, menor complejidad del procedimiento, un dolor 2 veces menos reportado en la literatura sin el uso del torniquete, menores costos, insumos y uso de personal, y paciente que no tiene complicaciones pues, derivadas de la anestesia, tales como el vómito, que siempre son malucas. Entonces, para el cirujano, el cambio de escenario para el procedimiento con las mismas tasas de infección que un quirófano, porque este procedimiento se puede hacer en la casa, en sala de procedimientos mínimos, incluso en el consultorio, aumentando la oportunidad quirúrgica, reportado casi 3 pacientes por hora, solo utilizando una enfermera versus un solo paciente que se puede hacer con una técnica convencional. Además, es muy importante y de pronto no dejarlo atrás, que la disminución en el riesgo de las demandas postquirúrgicas son bastante importantes, ya que uno trasciende de un espacio médico quirúrgico netamente con un paciente dormido a un espacio mucho más personal con un paciente despierto. Respecto a la seguridad, es importante pues advertir al paciente que pueden haber efectos que son adversos, ¿sí? Efectos adversos inherentes al uso del anestésico, sin embargo que no representan ningún tipo de riesgo para su vida. Entonces es importante que ellos conozcan que un ejemplo que puede tener post-inyección es el nerviosismo. Esto no va a representar riesgo para el paciente y hay que hacerle entender o explicarle que se puede parecer a cuando el paciente tiene una sobredosis en consumo de cafeína. Es simplemente los síntomas pues, de nerviosismo que se pueden manifestar. Los síntomas vasovagales también pueden presentarse y simplemente pues, tienen que ver con la técnica, con el paciente que se hace la aplicación de la técnica anestésica sentado y no acostado, y pues eso es inherente a la hipoperfusión cerebral transitoria que se produce. Se puede resolver fácilmente flejando las caderas del paciente o colocando la mesa en una posición de Trendelenburg. A pesar de que no existe riesgo de vasoconstricción, como lo hablamos al inicio de la charla, es importante que si el paciente tiene alguna duda con esa sepa de que a pesar de que su uso no sea rutinario, existen antídotos que pueden utilizarse para estos pacientes, como son la fentolamina. El Walland en tiempos de COVID, entonces, como nosotros sabemos, no puede faltar pues, colocar en contexto la situación actual de la salud mundial y cómo, pues, cómo la pandemia y cómo la pandemia por COVID ha cambiado pues, todo el perfil hospitalario. Entonces, se ha presentado un gran cambio en la utilización de recursos físicos y la infraestructura que ya existe ha sido modificada para aumentar la capacidad de cobertura de la atención a pacientes por COVID, intentando siempre mitigar el riesgo de exposición y contagio al personal de la salud y los personajes que habitan el hospital. Los recursos económicos también se han cambiado y se han dirigido el presupuesto a un aumento de infraestructura, adecuación de mismas estructuras que ya existen y adquisición de nuevos recursos y adaptación para brindar la cobertura de los pacientes. Estos recursos, como nosotros sabemos, pueden ser monitores, ventiladores, terapeutas respiratorios y hasta construcción o adecuación de unidades de cuidados intensivos. El cambio de talento humano en salud ha cambiado también, así como el reentrenamiento de las capacidades y la reorientación del personal de salud para la atención masiva, el diagnóstico y el manejo de la infección por COVID. Entonces, vamos a hablar de cómo contribuye esta técnica. Entonces, es importante conocer la capacidad resolutiva que permite atender un mayor número de pacientes en sala de recuperación, en salas de procedimientos mínimos, incluso en el consultorio, con bajas tasas de infección similares a las de un quirófano. Eso permitiendo resolver las patologías de la mano de manera oportuna. Si el paciente se llevó a un quirófano, pues entonces permite a su vez el ahorro de insumos básicos para el cuidado
pacientes que tengan patologías derivadas de COVID-19 o que tengan COVID-19, como lo son el oxígeno, los monitores, los ventiladores, los medicamentos sedantes, los medicamentos relajantes, los medicamentos inductivos, incluso el anestesiólogo y las salas de recuperación y el espacio hospitalario que se puede utilizar de otra manera. Además, suprime la manipulación de la vía aérea. Eso es bastante importante porque la manipulación de la vía aérea está definida como un factor de riesgo independiente de diseminación y contagio nosocomial por COVID-19 para el personal hospitalario y para la gente que esté en un servicio de salud. Entonces, después de conocer técnicamente y las ventajas de esta técnica, pues vamos a hablar de las conclusiones. Entonces yo postulo 3 grandes conclusiones para finalizar la charla. Entonces, en estos tiempos y no en estos tiempos, es mejor que la anestésica regional y general, que son sus pares utilizados para procedimientos de cirugía de la mano. Es una técnica que es segura, porque ya hablábamos de cuáles eran los mitos de la inseguridad y aparte de tener un antídoto, y que es reproducible, es una técnica que podemos aprender con un entrenamiento con un cirujano de la mano y la podemos reproducir muy fácilmente. Y es una técnica costo efectiva en tiempos de COVID. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan. Por ahí quedó pendiente una pregunta de Carlos Salgar, de qué limitaciones hay para el colgajo en cuanto a limitaciones culturales, geográficas y nutricionales. Pues las condiciones nutricionales del paciente deben estar en las mejores condiciones posibles para hacerlo. En cuanto a las condiciones culturales, pues el paciente que mostramos con el tumor, el sarcoma sinovial, era un paciente que vivía lejos, vivía cerca de Ocaña y lo mantuvimos hospitalizado. Fue la única alternativa que conseguimos. Si hay pacientes donde podamos garantizar que los controles sean al menos semanales, pues los pudiéramos mandar a su casa y hacer pues, los controles 1 o 2 veces por semana para hacerle las curaciones respectivas. Pero en este caso en particular, pedimos el permiso de la autorización al hospital para poderlo dejar estas 3 semanas hospitalizado y todos los días pues lo vigilábamos y se le hacían las curaciones que fuesen necesarias. Juan, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, así completamos el ciclo de presentaciones de los residentes de ortopedia y traumatología de la Fundación Universitaria de Ciencia de la Salud del Hospital de San José. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda que haya quedado pendiente? Gracias a todos por participar. Gracias, muy interesante todo. Muchas gracias. Gracias por participar. Doctor Vargas. Sí, muchas gracias a todos. Excelentes conferencias, un muy buen nivel. Realmente, y además pienso que fueron muy atractivas para nuestro auditorio, que fue, a pesar del partido, se mantuvo todo el tiempo, desde el principio hasta el final, el mismo auditorio. O sea que eso implica que las charlas estuvieron lo suficientemente atractivas y que a pesar de nuestro espíritu futbolero, las charlas superaron ese espíritu. Muchas gracias a todos por la participación. Siempre bienvenidos al Scott y ojalá cuando terminen sigan con nosotros unos 20, 30 años más haciendo academia y continuando con nuestra fuerza gremial. Muchas gracias a todos y buenas noches. Que así sea. Muchas buenas noches. gracias. Saludos a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, Chao. hasta luego. Buenas noches.